Bienvenidos de nuevo a Metacine. El día de hoy les traemos un ranking con las 15 mejores películas del género de superhéroes y cómics de todos los tiempos. Vamos a repasar los títulos más destacados que se han estrenado hasta la fecha para ver cuáles realmente se pueden considerar las mejores de este género. Pero para dejar claro la idea del top, solo consideraremos películas live action y nos basaremos en distintos factores, desde la recepción de la crítica especializada, el rendimiento en taquilla, la opinión del público general y qué tan trascendental fueron en la historia del cine. Así que, hecha la aclaración, comencemos. Puesto 15. Antes de 2017, el universo extendido de DC atravesaba una etapa confusa. Las críticas señalaban un tono excesivamente sombrío y una falta de dirección clara. Pero entonces llegó Wonder Woman, y por primera vez, el estudio pareció encontrar una luz al final del túnel. Dirigida por Patty Jenkins y protagonizada por Gal Gadot, esta fue la primera cinta del universo extendido de DC, que logró un verdadero equilibrio entre historia, emoción y espectáculo. Ambientada en la Primera Guerra Mundial, su estética entre lo mitológico y lo real, y ese tono de aventura clásica, la convirtieron en una experiencia original e interesante. Diana Prince se presentó como una heroína auténtica, sin cinismo, con ideales claros, humanidad y empoderamiento que la conectaba con el público. La escena en la Tierra de Nadie sigue siendo una de las más impactantes del cine de superhéroes, tanto visual como emocionalmente. Y aunque el tercer acto cae en algunos excesos digitales típicos del género, el conjunto funciona de forma perfecta. La química entre Gal Gadot y Chris Pine también aporta fuerza al relato. Con más de $800 millones en taquilla y un 93% de aprobación de la crítica, Wonder Woman no solo fue un éxito, fue un punto de inflexión. Su impacto abrió el camino para nuevas protagonistas en el género y consolidó a Diana como uno de los pilares del cine de superhéroes moderno. Sin embargo, la secuela, Wonder Woman 1984, no logró estar a la altura. Sufrió una caída notable en calidad y recepción. Con el colapso progresivo del DCU, la figura de Wonder Woman quedó en un limbo incierto, sin un rumbo claro hasta el día de hoy. Puesto 14. Cuando Deadpool llegó a los cines en 2016, cambió el mundo de las películas de superhéroes para siempre. Con un presupuesto relativamente bajo y un antihéroe que rompía todas las reglas del género, esta película no solo sorprendió, arrasó. El proyecto estuvo años en el limbo hasta que una filtración de un fragmento de la película en YouTube, que según muchos rumores, fue filtrada por el propio Ryan Reynolds. El entusiasmo del público obligó a Fox a aprobar el proyecto, y Ryan Reynolds, quien ya había interpretado una versión olvidable del personaje en X-Men Origins, se redimió con creces. Esta vez, el mercenario bocón fue salvajemente fiel a los cómics, sarcástico, autorreferencial, violento y sobre todo, libre. Deadpool se burló del cine de superhéroes desde adentro y lo hizo con un guión punzante, acción irreverente y un estilo que combinaba lo absurdo con lo brutal. Rompiendo la cuarta pared y destruyendo convenciones, la película no solo conectó con el público, lo revolucionó. Recaudó más de $780 millones y se convirtió en la película para adultos más taquillera en su momento. Puesto 13. Cuando Warner Bros. Anunció un nuevo reinicio con Robert Pattinson como Bruce Wayne, el proyecto generó dudas. Pero, The Batman del 2022, bajo la dirección de Matt Reeves, rápidamente se ganó su lugar. Lejos del enfoque clásico de acción explosiva, esta versión del personaje se presentó como una historia de crimen, con una estética noir y un tono mucho más introspectivo y sombrío. La película apuesta por el misterio, el suspenso y una atmósfera cargada de tensión. Gotham se transforma en un personaje más sucia, caótica y peligrosa. La influencia de thrillers como Zodiac y Seven es evidente, y ese cambio de ritmo le da a la historia una identidad única dentro del cine de superhéroes. Es una cinta donde el detective importa tanto como el justiciero. Robert Pattinson entrega un Batman emocionalmente contenido, casi trágico, un Bruce Wayne que aún no ha encontrado equilibrio entre la rabia y la responsabilidad. Es acompañada por Zoe Kravitz como una Catwoman feroz y empática, Paul Dano como un acertijo verdaderamente inquietante, y Colin Farrell como un pingüino que se destaca en cada escena. Con más de $770 millones en taquilla y una recepción crítica muy sólida, The Batman no solo revitalizó al personaje,
marcó el inicio de una nueva saga cinematográfica con personalidad propia, lejos del universo extendido de DC tradicional. Puesto 12. Un mapache malhumorado, un árbol parlante, un grupo de criminales del espacio, parecía una receta para el desastre. Pero en 2014, Guardianes de la Galaxia explotó en taquilla y en la cultura pop. Dirigida por James Gunn, esta película no solo sorprendió, redefinió lo que podía ser una cinta de superhéroes. Fue irreverente, colorida, con un humor ácido, una estética psicodélica y una banda sonora retro que se volvió parte del ADN del universo cinematográfico de Marvel. Chris Pratt pasó de ser el tipo gracioso de Parks and Recreation a liderar uno de los equipos más improbables del cine. Rocket y Groot se robaron el corazón del público y cada personaje, desde Drax hasta Gamora, encontró su lugar sin forzar el protagonismo. Lo impresionante fue que sin necesidad de cameos de Iron Man ni referencias constantes a los Vengadores, esta película funcionó sola, y eso, en medio de una franquicia interconectada, era un logro mayúsculo. En cifras, obtuvo más de $770 millones recaudados, un 92% de aprobación en Rotten Tomatoes y una avalancha de merchandising que incluyó desde Funkos hasta discos de vinilo. Pero su legado va más allá. Guardianes de la Galaxia abrió la puerta a películas más arriesgadas, con tonos menos solemnes y propuestas visuales más atrevidas dentro del universo Marvel. Puesto 11. Durante años, Wolverine fue sinónimo de fuerza bruta, regeneración imparable y garras de adamantium. Pero en 2017, el personaje dio un giro inesperado. Logan, dirigida por James Mangold, dejó atrás la fantasía para mostrar al héroe como nunca antes, vulnerable, agotado y profundamente humano. Más que una película de superhéroes, fue una elegía, un cierre melancólico y brutal para uno de los personajes más icónicos del cine moderno. Ambientada en un futuro cercano, Logan nos presenta a un Wolverine envejecido, cansado, al borde del colapso físico y emocional. La historia abandona por completo los clichés del género y apuesta por un western moderno, crudo y violento. La relación entre Logan, el Profesor X, y la joven mutante Laura se convierte en el núcleo emocional del film y funciona con una honestidad que pocas veces se ve en este tipo de cine. Más allá de su tono sombrío, Logan se destaca por su solidez narrativa, una dirección sobria pero contundente y una actuación final de Hugh Jackman simplemente demoledora. Y Patrick Stewart, en su despedida como Charles Xavier, entrega una de las mejores interpretaciones de su carrera. Nominada al Oscar por Mejor Guión Adaptado, algo casi inédito para una película de este género, Logan es sin duda una de las más valientes y maduras dentro del cine de superhéroes. Aunque Hugh Jackman y Patrick Stewart volvieron a interpretar sus papeles en variantes del multiverso, Logan sigue siendo ese final que ningún otro ha podido igualar. Un adiós con peso real. Puesto 10. Después de la espectacular recepción de la película Capitán América: El Soldado del Invierno, Marvel decidió subir la apuesta, pero no lo hizo con una invasión alienígena o un villano cósmico. Lo hizo enfrentando a sus propios héroes. Capitán América: Civil War es una película que redefine el concepto de consecuencias dentro del UCM. Aquí no hay buenos contra malos, hay ideales en conflicto. Por un lado, Steve Rogers defendiendo la libertad personal. Por el otro, Tony Stark buscando control y responsabilidad tras los daños colaterales acumulados. Dirigida por los hermanos Russo, esta tercera entrega del Capitán América se convirtió en un crossover encubierto de los Vengadores, con un elenco imponente y escenas que marcaron un antes y un después. La batalla en el aeropuerto de Leipzig es hoy uno de los momentos más memorables del género, no solo por su escala, sino por su impacto emocional. Además, Civil War presentó de forma oficial a Black Panther y al Spider-Man de Tom Holland. Fue el inicio de una nueva etapa para Marvel, más madura, más dividida, pero también más rica en matices. Con más de $1.100 millones en taquilla, Civil War no solo consolidó a los Russo como los nuevos arquitectos del UCM, sino que sembró las semillas de lo que más tarde sería Infinity War. Fue el principio del fin para los Vengadores como los conocíamos. Puesto 9. Y hablando de Black Panther, la que sigue en el ranking es justamente esta. Estrenada en 2018, no solo fue un fenómeno de taquilla, fue un verdadero evento cultural. Dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Chadwick Boseman, Black Panther
presentó al mundo a Wakanda, una nación tecnológicamente avanzada, que rompía con todos los estereotipos de representación africana en Hollywood. Con una estética cuidada al detalle, un diseño de producción deslumbrante y una banda sonora producida por Kendrick Lamar, la película elevó el estándar visual y narrativo del UCM. Pero más allá del espectáculo, Black Panther entregó algo poco común en el género, un villano con motivaciones complejas. Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan, se convirtió en uno de los antagonistas más humanos y empáticos de Marvel. El impacto fue inmediato. Se convirtió en la primera película de superhéroes nominada a Mejor Película en los premios Oscar, ganó 3 estatuillas técnicas y recaudó más de $1.300 millones en todo el mundo. Black Panther no fue solo una película exitosa, fue un punto de inflexión cultural, una declaración de identidad y un homenaje a un legado que, tras la temprana partida de Chadwick Boseman, se volvió aún más poderoso y emotivo. Puesto 8. En este puesto, tenemos a la película que hizo gritar y vibrar a millones de personas en los cines. Hablamos de Spider-Man: No Way Home. Estrenada en diciembre de 2021, esta entrega no solo rompió récords de taquilla tras la pandemia, sino que desató una ola de histeria colectiva en redes sociales por una razón muy simple: la reunión de 3 generaciones de Spider-Man en pantalla. Lo que comenzó como una simple secuela del Peter Parker de Tom Holland, rápidamente se transformó en un fenómeno mediático, cuando se confirmó el regreso de villanos clásicos como el Doctor Octopus de Alfred Molina y el Duende Verde de Willem Dafoe. Pero lo que nadie podía decir, aunque todos sospechaban, era lo que el internet pedía a gritos: el regreso de Tobey Maguire y Andrew Garfield. El secretismo fue extremo. Marvel y Sony evitaron cualquier confirmación oficial. Las entrevistas eran auténticas trampas de spoilers, y el fandom se volvió una máquina de teorías. Y cuando finalmente ocurrió, y los 3 Spider-Man compartieron pantalla, el momento quedó grabado como uno de los más celebrados de la historia del cine de superhéroes. Con más de $1.900 millones recaudados a nivel global y una respuesta emocional incomparable, Spider-Man: No Way Home se convirtió en una experiencia colectiva que marcó un antes y un después en la historia del cine moderno. Fue la reunión de generaciones, un regalo para los fans y una celebración al legado de uno de los superhéroes más queridos de todos los tiempos. Pocas veces una cinta ha logrado reunir tanta nostalgia, emoción y espectacularidad en un solo acto, y difícilmente volveremos a vivir algo con esa misma magia. Puesto 7. En el puesto número 7 está The Avengers, la película que demostró que los universos compartidos no solo eran posibles, sino que podían convertirse en auténticas minas de oro. Estrenada en 2012, dirigida por Joss Whedon y con un elenco estelar que reunió a Iron Man, Capitán América, Thor, Hulk, Black Widow y Hawkeye por primera vez, esta cinta marcó el verdadero inicio del fenómeno Marvel a escala global. Hasta ese momento, ninguna franquicia había logrado entrelazar tantas películas previas para culminar en un crossover de esta magnitud. Lo que parecía una apuesta arriesgada terminó siendo un acierto rotundo. The Avengers arrasó con más de $1.500 millones en taquilla y se convirtió en un modelo a seguir para toda la industria del entretenimiento. Más allá de su impacto económico, fue una película que encontró el equilibrio justo entre acción, humor y carisma. La dinámica entre los personajes, los conflictos internos y la amenaza de Loki, con ese icónico ataque a Nueva York, ofrecieron un espectáculo que, hasta entonces, parecía reservado solo para los cómics. The Avengers no solo cerró con éxito la fase 1 del MCU, cambió para siempre la forma en que se construyen las franquicias modernas. Fue el punto de partida para algo mucho más grande, y el primer verdadero evento que unió al fandom en una sola sala de cine. Puesto 6. En el puesto número 6, retrocedemos a los cimientos mismos del cine de superhéroes. Superman, dirigida por Richard Donner en 1978, fue la película que hizo creer al mundo que un hombre podía volar. Mucho antes del CGI, de los multiversos y de las franquicias conectadas, esta obra construyó algo aún más difícil: credibilidad. Presentó a Superman no como una caricatura, sino como un símbolo noble, íntegro y esperanzador, encarnado a la perfección por un inolvidable Christopher Reeve. La película fue ambiciosa para su tiempo. Desde los paisajes cristalinos de Krypton hasta la calidez rural de Smallville y la agitada metrópolis. Combinó ciencia ficción, drama familiar y romance,
todo envuelto en una partitura majestuosa de John Williams que aún hoy eriza la piel. Pero más allá del espectáculo, Superman se destacó por su tono sincero y emotivo, por presentar a un héroe sin cinismo, que salvaba por convicción, no por venganza ni culpa. Su impacto fue inmediato y duradero, definió el camino para todo lo que vendría después. Sin Superman, no existiría el Batman de Burton, ni el Spider-Man de Raimi, ni el universo cinematográfico de Marvel. Fue el punto de partida del género tal como lo conocemos hoy. Puesto 5. En el puesto número 5, aparece la película que lo cambió todo, aunque en su momento nadie lo imaginaba. Iron Man del 2008 no solo fue el comienzo del universo cinematográfico de Marvel, fue el experimento que redefinió cómo se construyen las franquicias modernas. Con un presupuesto moderado, sin derechos para sus personajes más famosos y con un actor polémico con recientes problemas legales, Marvel se jugó todas sus fichas, y ganó. Robert Downey Jr. encarnó a Tony Stark con una mezcla perfecta de carisma, arrogancia e ingenio, convirtiendo a un personaje de segunda línea en una figura icónica. La dirección de Jon Favreau apostó por una narrativa ágil, con humor inteligente, escenas de acción prácticas y un tono que se alejaba del dramatismo oscuro. El resultado fue una película moderna, divertida, pero con suficiente peso para que el público se tomara en serio al héroe de la armadura. Iron Man fue también una clase magistral de construcción de universo. Aquella escena postcréditos, en la que Nick Fury habla de la iniciativa Vengadores, pasó de ser una curiosidad para fans a la semilla de un fenómeno global sin precedentes. Lo que comenzó como una jugada arriesgada, terminó generando una de las sagas más rentables e influyentes del cine. Puesto 4. En el cuarto puesto, dejamos atrás los multiversos y los trajes tecnológicos para sumergirnos en una historia cruda, incómoda y profundamente humana. Joker, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por un Joaquín Phoenix en estado de gracia, no es una película de superhéroes convencional. Es una obra que se mueve entre el drama psicológico y el cine de autor, explorando los rincones más oscuros de la mente y la sociedad. Con claras influencias de clásicos como Taxi Driver y El Rey de la Comedia, Joker construye un retrato inquietante sobre la alienación, el abandono institucional y la violencia latente en una ciudad gótica desbordada. Realizada con un presupuesto modesto, apenas $55 millones, logró recaudar más de 1.000 millones, convirtiéndose en la película con clasificación R más taquillera de la historia. Joaquín Phoenix incluso ganó el Oscar a Mejor Actor por su interpretación de Arthur Fleck, y la película fue ampliamente elogiada por su música, fotografía y dirección. Fue una provocación, sí, pero también un hito. Demostró que el cine inspirado en cómics puede tener profundidad, ambición artística y voz propia. Sin embargo, no todo pudo replicarse. Su esperada secuela, Joker, Folia D, intentó repetir la fórmula apostando por lo musical y lo experimental, pero terminó dejando a muchos con más dudas que aplausos. Puesto 3. En pleno auge del cine de superhéroes, Spider-Man 2 no solo demostró que una secuela podía superar a su antecesora, sino que elevó el listón de todo el género. Dirigida por Sam Raimi, esta entrega es una clase magistral sobre cómo equilibrar acción, humanidad y conflicto interno, con un Peter Parker que no solo pelea contra villanos, sino también contra la carga emocional de ser Spider-Man. La película se toma su tiempo para explorar el desgaste del héroe, su soledad y sus dudas. Es cine de superhéroes con alma, y el resultado fue aplaudido por todos, crítica, público y hasta académicos del cine. Alfred Molina como el Dr. Octopus es aún hoy uno de los antagonistas más complejos y memorables que ha dado el género, un villano trágico, impulsado por la pérdida y la obsesión, más que por la maldad. Visualmente espectacular, con efectos innovadores para su época, Spider-Man 2 fue un fenómeno. Recaudó más de $780 millones, ganó el Oscar a Mejores Efectos Visuales y es considerada por muchos como la mejor película de Spider-Man de todos los tiempos. Su tren sin frenos, su monólogo del poder y responsabilidad y la caída emocional de su protagonista siguen grabadas en la memoria colectiva. Con el tiempo, ha envejecido con dignidad y cariño, manteniéndose como un ejemplo de cómo hacer cine de superhéroes que no se olvida de lo más importante, el corazón del personaje. Puesto 2.
En este puesto, tenemos a dos películas que podríamos considerar una sola, Avengers Infinity War y Avengers Endgame. Decidimos agruparlas como una sola obra, no solo porque fueron filmadas de forma consecutiva o comparten el mismo arco narrativo, sino porque funcionan como dos mitades inseparables de un evento cinematográfico sin precedentes. Su impacto, su escala y su cierre magistral las elevan como un único fenómeno colectivo. Infinity War fue el golpe. Una historia donde los héroes pierden. El chasquido de Thanos, que eliminó a la mitad del universo, marcó a toda una generación de espectadores. El silencio en las salas, los rostros incrédulos y el riesgo de dejar a los héroes derrotados. Fue un momento histórico. Endgame, en cambio, fue la respuesta. Un cierre emotivo, con viajes en el tiempo, sacrificios inolvidables y un desenlace que reescribió el destino de personajes como Iron Man y Capitán América. La batalla final, con todos los héroes reunidos, fue una celebración de todo lo construido hasta entonces, un momento catártico para el público global. Juntas, recaudaron más de 4.800 millones de dólares y marcaron un antes y un después en el cine de superhéroes. Puesto 1. Batman The Dark Knight no es solo una película de superhéroes, es cine en su forma más pura. Un thriller criminal con tintes de tragedia, construido con una precisión casi quirúrgica. Es la película que redefinió lo que este género podía ser, y hasta hoy, más de 17 años después, sigue siendo el punto más alto al que ha llegado. Dirigida por Christopher Nolan, esta secuela de Batman Begins rompió con los moldes. Apostó por una narrativa adulta, cargada de dilemas morales, simbolismo y tensión real. El Joker de Heath Ledger, cuya interpretación dejó una huella imborrable, no era solo un villano, era una fuerza descontrolada, impredecible y profundamente inquietante. La crítica la ovacionó. Fue comparada con películas de crimen como Heat o El Padrino. Obtuvo 8 nominaciones al Oscar, ganando 2, Mejor Edición de Sonido, y por supuesto, el Oscar póstumo a Mejor Actor de Reparto para Ledger. Muchos expertos siguen considerando una injusticia que no haya sido nominada a Mejor Película, pero su impacto fue tan grande que fue gracias a esta película que se cambiaron las reglas, ya que la Academia amplió el número de nominadas en los años siguientes. Con más de $1.000 millones recaudados y un legado intacto, The Dark Knight no solo es una obra maestra del cine de superhéroes. Es una obra maestra del cine en general, oscura, ambiciosa, inolvidable y merecidamente la número 1 de este ranking. Esto ha sido todo por hoy. Nos interesa saber qué te pareció el video y si consideras que otras películas pudieron faltar en este top. Y no olvides darle like y suscribirte al canal para no perderte nuestro próximo video. Muchas gracias y hasta la próxima.